¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre es un gusto, como siempre es un placer que nos acompañen en las charlas con mi querido Luis Guillermo Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. Luis, ¿cómo estás? Mi querido Jesús, un gusto saludarte. También un gusto saludar a tu audiencia en este domingo calurosito, pero pues ya presagiando las tormentas que vendrán en los próximos días, mi estimado. Así que vamos a entrarle de lleno con todo y paraguas. Totalmente de acuerdo, querido. Oye, a ver, el día jueves se aprobó en comisiones esta reforma en materia de telecomunicaciones por parte del gobierno federal, por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, que parte de esta disputa o polémica a raíz de un spot del gobierno de Donald Trump en los canales de Televisa. Un spot que es un discurso de odio, desde mi punto de vista, que busca discriminar, agredir a los migrantes y que tú lo diste a conocer en un principio, hay que reconocerlo, cuando se presentó en el noticiero estelar de Televisa y que en ese momento no pasó nada. En ese momento realmente fuéramos pocos los que le dimos seguimiento al gran trabajo que habías hecho. Yo te soy honesto, yo sí me sorprendí en un principio que no hubiera tanto ruido, que no hubiera pegado tan fuerte un tema sumamente sensible. Incluso tuve la oportunidad de platicar con Gabriel Sosa Plata, que tú sabes escribió también sobre el mismo, Irene Levy, y Gabriel decía, no ha estado tan presente en medios en ese momento. Se vuelve a presentar ahora en los partidos de fútbol y se toma, yo no los voy a decir de manera peyorativa porque no, pero se toma como una especie de pretexto para entrarle de lleno a un tema necesario de discutir en este país, que es la regulación de los dueños de los medios de comunicación, de los concesionarios de los medios de comunicación, quienes históricamente han hecho lo que les ha dado la gana. Son uno de los sectores más influyentes, más poderosos y por ende más complicados de tratar y en donde se presenta una gran cantidad de irregularidades y que por lo regular fueron tapadas por los gobiernos neoliberales. Entonces me parece que la doctora Claudia Sheinbaum le entra al baile en un escenario en donde sin duda alguna, y ya lo estamos viendo, y aquí te cedo la palabra, empieza con el tema de la censura. Esta ley nos quiere censurar, literalmente, lo gritan a los cuatro vientos corifeos desde la política, desde la comunicación, como en el caso en los primeros de Ricardo Anaya. Es muy importante seguir el curso de los acontecimientos tal como ocurrieron para que también la gente tenga claridad de que esta reforma, esto, lo que yo he denominado desde hace días, una de las reformas más profundas y más importantes en lo que va del sexenio, ha llegado hasta este instante en el que estamos. Cuando Televisa decidió a difundir estos anuncios comerciales, esta propaganda del gobierno de Estados Unidos, fue porque había un contrato previo multimillonario por parte de su empresa aliada en Estados Unidos, Univision. El contrato de miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos, incluía la difusión de este material en todos los espacios de Univision que también pues forma parte de los que forma parte pues el conglomerado Televisa en México, sin notificarle a la Secretaría de Gobernación, sin notificarle a la Dirección de Radio y Televisión y Cinematografía, sin notificarle a nadie. Televisa se decide a difundir este material que evidentemente trazaba una línea delicadísima con, lo discutimos ya, la ley de telecomunicaciones vigente, la ley de radio y televisión vigente, pero también con una cuestión que va más allá de la concesión, con el asunto de exhibir en sus pantallas un escupitajo a la dignidad del pueblo de México, que es en el fondo lo que detona este asunto. Una televisora mexicana que permite que en sus pantallas una autoridad extranjera amenace directamente, denigre enfáticamente a mexicanas, a mexicanos, por cualquier condición. Y me parece que al tomar esa decisión, Televisa estaba prácticamente, lo dije en su momento, arrodillándose ante Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. La autoridad
tomó nota de inmediato del asunto. A lo mejor los medios de comunicación no lo hicieron, yo creo, por seguir esta lógica perversa, esta lógica nociva que ha trazado la historia de los medios mexicanos, de el perro no come perro, de que los medios no se critican unos a otros, no se fiscalizan unos a otros, no se revisan unos a otros, porque así se garantiza la impunidad de todos. Así se garantiza que a ninguno lo metan en problemas por hacer cosas indebidas, porque todos pueden llegar a hacerlas. Este silencio cómplice de todos los medios de comunicación se rompió cuando loquitos como yo y como tú, pues le entramos al tema independientemente de que nos escucharan o no las grandes masas, porque era un asunto real. Televisa estaba vulnerando la dignidad del pueblo de México, pasándose por el arco del triunfo, la ley que regula el funcionamiento y las concesiones del espectro radioeléctrico mexicano. Pero quien sí tomó nota fue la autoridad. Y principalmente, en este sentido, el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que fue el mecanismo que pudieron identificar las autoridades de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Normatividad de Medios y de la Dirección General de Radio y Televisión, para intentar hacer algo para evitar este, este atentado contra la dignidad del pueblo de México. Yo publiqué el tema más o menos el 3, 4 de abril, 5 de abril. Los días siguientes entraste tú, entraron otros compañeros. El 15 de abril, el CONAPRED, junto con la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, estaban enviándole una carta, una petición a Televisa para que bajara el spot. Y no lo hicieron. Simple y sencillamente recibieron la carta y les valió sombrilla. Y en la carta, muy claramente, ambas instancias, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a cargo de Claudia Olivia Morales, y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, a cargo de Óscar Camacho Guzmán, le pedían a la televisora no difundir un spot que atentaba contra la dignidad humana y que fomentaba actos de violencia hacia personas en situación de movilidad, hacia los migrantes. ¿Por qué Televisa desoyó esta petición? Porque podía hacerlo, porque tenía el poder para hacerlo. Mientras esto ocurría, ya la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República estaba elaborando el borrador que días después la presidenta dio a conocer. Porque es inadmisible, independientemente del poder que tenga la televisora de Emilio Azcárraga Gallán, que un ente privado esté por encima del gobierno de México, que es la representación del pueblo, mi querido Jesús. Esta relatoría de hechos nos pone muy claro cuál es el punto central aquí. Los permisionarios del espacio radioeléctrico y de las concesiones de radio, televisión e incluso las nuevas dinámicas digitales no pueden ser juez y parte en los procesos de regulación. Así es. Hay una laguna jurídica en este asunto y el gobierno mexicano, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, estaba perfectamente consciente de que este asunto, si no se paraba de inmediato, se iba a repetir. Y me parece que es lo que estamos viendo hoy. La decisión de terminar con con un esquema en el que los permisionarios, los concesionarios de la radio y la televisión mexicana acepten que ya no pueden ser quienes definan las reglas, quienes definan las formas de regulación, quienes se controlen a sí mismos, quienes se vigilen a sí mismos, quienes decidan lo que se hace y lo que no, con una concesión que es del pueblo de México. Sí, completamente de acuerdo contigo, porque en el fondo es eso, es decir, como bien señalas, y esta información que aportas es muy importante. Hubo esa carta hacia Televisa y Televisa le valió sombrilla, así. Y le valió sombrilla porque siempre se ha sentido por encima del gobierno, se ha sentido por encima del Estado.
y porque en realidad ningún estado confrontaba a Televisa, sobre todo si nos basamos en los tres últimos gobiernos neoliberales que se convirtieron en verdaderos gerentes de los intereses tanto de Salinas Pliego como de Emilio Azcarra Gayam, de los Vázquez Raña y de tantos otros que son los verdaderos varones de los medios de comunicación. Y nos topamos con empresas quienes durante mucho tiempo, lo que hacían era levantar el teléfono y pedirle al gobierno que actuara a favor de sus intereses. Y ahorita es muy cierto, ¿cuántas reformas no ha habido? Reformas que han sido desarrolladas por los propios integrantes de la industria. Es decir, esta es la primera reforma, querido Luis, y tú lo sabes bien, que no participaron los dueños de los medios de comunicación, no participaron sus representantes, no participaron sus telebancadas, dirían algunos, porque afortunadamente ya no las hay, por lo menos en el nombre, y no participó ninguno de esos intereses. Es una reforma hecha desde el poder realmente político y ese es un mensaje poderosísimo, porque la doctora Sheinbaum lo que está mandando es el mensaje de decir, a ver, las leyes nos toca hacerlas a nosotros, la regulación nos toca hacernos a nosotros y somos nosotros los que vamos a ponerle las reglas a todos ustedes, no ustedes nos van a decir cómo se quieren regular. Porque incluso muchos de los políticos que hoy alzan la voz en contra de esta ley y la tachan de censura fueron los mismos que apoyaron los cambios con Enrique Peña Nieto. Fueron los mismos que apoyaron los cambios con Calderón, que por ahí la famosa ley Televisa, las broncas que después se cayeron por lo mismo Peña Nieto que llegó y echó para atrás todo lo que se había hecho, y que realmente Calderón había aplicado esa norma por venganza, no lo había hecho por una razón de peso que trajera consigo un mayor orden en el sector, lo hacía por una venganza directamente por sus diferencias con los dueños de los medios a raíz de todo lo que arrojaron cuestiones financieras y políticas. Y entonces es ahí donde dices, se está actuando de una manera idónea, en donde el grito de censura, de verdad a mí me indigna mucho, te soy honesto. Aparte de ese spot, que a mí en lo personal sí me incomoda y me molesta mucho cómo lo promocionas en tu propio espacio y en un país al cual pues tú podrás sentirte que estás por encima, pero que realmente Televisa es lo que es por ese pueblo, por esa sociedad que consume sus contenidos. No es el anglosajón el que consume las telenovelas, no es el anglosajón el que consume La Rosa de Guadalupe, que son productos sumamente fuertes, o el mismo fútbol, es el pueblo de México el que ha hecho a Televisa en muchos sentidos y que tú lo traiciones de esa manera por una cuestión de dinero, por una cuestión política, me parece verdaderamente soez de esta empresa. Pero aparte de todo, está el hecho que también se vuelve indignante en muchos sentidos de que crean o piensen que las concesiones son de ellos, que a final de cuentas ellos pueden hacer lo que quieran con ese espacio sin que quieran aceptar que la concesión es también de este país y que este país es el que tiene que regular cómo se fomenta. Y el tercer punto es qué fácil es utilizar la palabra censura. Yo no recuerdo que nadie le haya dicho nada a TV Azteca cuando la Torre pidió a nivel nacional que desobedecieran a la autoridad en una pandemia. Yo no recuerdo que nadie le haya dicho nada a Televisa, por ejemplo, cuando llevaba a cabo sus programas especiales para justificar todo tipo de acciones por parte de Enrique Peña Nieto o cuando de plano se burlaba y se mofaba de Andrés Manuel López Obrador como le daba la gana. Entonces, yo no recuerdo en ningún sentido que se les haya limitado en nada en materia de censura. El problema es cuando los dueños de los medios deciden una línea editorial y los medios se convierten entonces en propagandistas de esos intereses, olvidándose de su compromiso y responsabilidad al ser una concesión del Estado. Creo que tienes toda la razón porque hay un punto que es bien importante, que la gente sepa, entienda, interiorice completamente claro. El espacio radioeléctrico, las ondas a través de las cuales se transmiten las señales de radio, las señales de televisión, le pertenecen al pueblo de México, le pertenecen a la nación. No son un bien de un particular, no son un bien de ninguna empresa, ni televisiva ni radiofónica, son del pueblo de México. ¿Quién debe regular su uso, su utilización? Pues me parece que la autoridad pertinente es el Estado, porque si se regulan a partir de los intereses de un particular, pues puede ocurrir lo que ocurrió en el pasado, Claro. que un particular use y abuse, monopolice, establezca reglas a su antojo, a su beneficio y a su modo, y excluya por completo al resto del pueblo, al resto del país, de las decisiones. Por eso
La autoridad que debe regular es el Estado. No tenemos ninguna duda de eso, porque es un bien estratégico de la nación, es un bien estratégico del pueblo. Y me parece que 40, 30 años de neoliberalismo pervirtieron esa noción y le hicieron creer a las televisoras, a los consorcios radiofónicos, que ellos eran los dueños del espacio radioeléctrico y los únicos responsables de regularlo. Eso es una mentira falaz, una absoluta falacia que debemos desmantelar. Pero además, el segundo punto que me parece muy importante en esta ecuación, en esta reforma que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum, se recupera una noción que los medios de comunicación en general simplemente ignoraron: los derechos de las audiencias. Es decir, la comunicación pública, la comunicación social, es es una actividad privada o pública que tiene dos ejes: el eje de la comunicación en sí misma, es decir, el negocio de comunicar, que puede ser, digo, privado o público, pero al fin un negocio que tiene una intención de obtener una ganancia o un impacto específico, pero también es una función social, es una función de servicio al pueblo, a la sociedad. Por eso, esas dos vías tienen que regularse para que una no subyugue a la otra, no suplante a la otra o la ignore. Además, los medios de comunicación, mi querido Jesús, tienen una responsabilidad superior en esta sociedad, que es la de ser el vehículo para que se cumplan dos derechos que están consagrados en nuestra Constitución: el derecho a la información y el derecho a la libre circulación de las ideas. Es decir, el artículo que regula la libertad de expresión y el artículo que regula la libertad de información en este país, dos preceptos constitucionales fundamentales, el artículo sexto y el artículo séptimo, solo son posibles a través de instrumentos o mecanismos como los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación privados han pervertido esas nociones y no permiten que el pueblo forme parte de la ecuación de la libertad de expresión. Los medios de comunicación, para cumplir esos preceptos, tendrían que ser, uno, plurales, es decir, manifestar la pluralidad de ideas que conviven en la sociedad mexicana. ¿Cuántos medios cumplen con ese precepto? ¿Cuántos medios le permiten a la gente, al pueblo, expresarse en sus páginas, en sus micrófonos, ante sus cámaras? ¿Cuánta gente cumple? ¿Cuántos medios cumplen, mi querido Jesús, con la obligación muy llana, muy elemental, de conceder el derecho de réplica a quienes se sienten infamados o afectados por una comunicación pública? ¿Cuántos medios de comunicación tienen códigos de ética explícitos que la gente pueda revisar? ¿Cuántos medios tienen defensores de sus audiencias? ¿Cuántos medios de comunicación son instrumentos del pueblo de México? Esas preguntas son fácilmente contestadas. Prácticamente ninguno, ningún medio de comunicación. Esta reforma puede suponer el principio de una transformación de los medios hacia esa esfera donde el pueblo, uno, tenga derechos plenos sobre lo que se dice y sobre lo que se expresa, pero también derechos plenos para señalar a los medios a los que financia con sus recursos. Entonces, yo sí creo que, independientemente del gritoneo que han hecho en estos días las voces de los medios privados, estamos ante una reforma que puede ser trascendental en lo social y también en lo comunicativo, mi querido Jesús, porque podría suponer el abrir
la discusión y el abrir el trayecto hacia una verdadera socialización de los medios de comunicación en nuestro país. Sí, porque incluso hay otro punto que me parece que es muy importante destacar y lo comentaba el querido Gabriel Sosa Plata, que es el tema de las radios comunitarias, de las radios indígenas. Y ese es otro de los puntos que no se ha discutido lo suficiente. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente que a la industria no le gusta que pueda comercializarse esos espacios, les molesta. Y no es tanto porque fueran a perder mucho dinero, querido Luis, sino en realidad es porque no les gusta que se empodere lo popular, no les gusta que se empodere la población, no les gusta que se empodere lo que ellos consideran que no está dentro de su club de Toby. ¿No? Y eso es muy común, por eso también no permiten que haya nuevos concesionarios, no permiten que haya nuevas empresas, las acaban regularmente con complots comerciales, les ponen el pie en muchas ocasiones con favores políticos también para empezarlos a cuestionar en el tema de los impuestos. Es decir, es verdaderamente una mafia en cómo se mueven estos personajes. Y es cierto, nació el IFETEL supuestamente para ponerlos en paz, pero eso no fue cierto. Porque una cosa es que el IFETEL pudiera decir, oye, sancioné al dueño de una radio en Mazatlán, pero a ver, sanciónate a Carlos Slim, sanciónate a Arrea, sanciónate a los Vázquez Raña, sanciónate a los Azcárraga, ¿verdad? Ya es diferente. Entonces, claro, tú puedes presumir que sí hubo sanciones, que sí abriste ciertos espacios, pero en lugares donde ellos te lo permitieron, en donde ellos decidieron que era lo que tú tenías que hacer. Entonces, este detalle también de las radios comunitarias para mí es muy importante, que se les permita esa comercialización. ¿Por qué? Porque más allá de que sin duda habrá una ganancia financiera bien merecida, también es un mensaje de volver más social el tema de los medios de comunicación. Es un mensaje de decir, los medios de comunicación, las concesiones no le pertenecen a la oligarquía, no le pertenecen a la clase alta de este país, le pertenecen al país entero. Entonces, ese tipo de decisiones que se toman me parece que son fundamentales. Y el argumento que se da, no argumento, sino el espectro que se utiliza para justificar un acto de censura, me parece que es uno de los puntos que la propia presidenta lo dijo el jueves. Se puede redactar diferente, podemos hacerlo diferente, lo hacemos, punto, no pasa absolutamente nada, porque si hay una ambigüedad en el tema del artículo 109, pero de ahí a pensar o creer que hay una idea de censurar, de bajar contenidos, de bloquear plataformas y demás per se, sí me parece que es simplemente el grito de un grupo que intenta justificar y atacar por ese lado, cuando lo que quiere realmente es defender las canonjías de un grupo de personas quienes ya cruzaron la línea, y te lo retiro, repito, para mí este hecho de Televisa puede parecer poco en el espectro general de todo lo que han hecho, pero sí me parece que en un momento como el que está viviendo el mundo, lo decíamos la semana pasada, lo comentabas tú, con un presidente que estira la liga con México, que amenaza a México, que intimida a México, que está en una actitud cada día más beligerante en contra de una población. Perdón, pero el dinero no lo tiene que ser todo, y sí hay ciertos límites de conducta, de ética y sobre todo de respeto a un país en el cual tú operas, porque por mucho que el señor Bernardo Gómez o los demás directivos de Televisa se quieran sentir españoles o se quieran sentir europeos, la realidad de las cosas es que son de aquí, y el espectro que tienen les hace ganar dinero es de aquí, y por lo tanto tienen que mostrar ese respeto hacia una ciudadanía. Yo espero de verdad que es el inicio, sí, de una forma, sobre todo, insisto, de fortalecer al Estado y de que la cuestión de la comunicación sea vista desde una óptica social. Para mí es una de las reformas más importantes que está llevando a cabo Claudia Sheinbaum y que le va a generar, sin duda alguna, reacciones por parte de estos grupos, si no del momento, sí más adelante, porque vaya que este tipo de personajes cobran cada una de las acciones que hacen o que se atenten en contra de ellos, ¿no? Yo le tengo muy malas noticias a los colegas de los medios tradicionales. El discurso de la censura ya no se los creemos, ya no se los cree la gente, mi querido Jesús. Cuando hemos visto los últimos 6 años campañas desinformativas explícitas, expresas, algunas de ellas verdaderamente ruines. Recordemos, tú mencionaste el asunto de Televisión Azteca llamando a desobedecer a la autoridad sanitaria. Recordemos
toda la parvada de buitres cuando mataron al primer, al primer enfermo de COVID en México, ¿te acuerdas? Sí, 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 Aquel sí. empresario lo mataron creo que 4 meses antes para sobredimensionar la tragedia, responsabilizar al Estado y crear terror. Los mismos que hoy están gritando censura, exactamente los mismos. Cuando ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan y Mm, vino posteriormente la guerra contra el Huachicol, la mayoría se pusieron del lado de los ladrones, de los pillos, y crearon y quisieron crear una psicosis de desabasto de gasolinas. ¿Lo recuerdas bien? sí, La sí, gente claro. lo debe recordar. Los mismos que hoy están gritando censura contra esta ley. Los mismos que han atacado una y otra vez al pueblo de México. Los López Dóriga, los Ciros Gómez Leiva, los Denises Merker, las Cármenes Aristegui, las Azucena Suresti, los Pedros Ferrices, todos estos que han utilizado el micrófono, la pantalla, para mentir, para tergiversar, para inducir miedo, para inducir a pensar en favor de intereses de quienes les pagan y no en favor del pueblo de México. La gente les retiró la confianza y les retiró la credibilidad. Por más que griten censura, la gente ya sabe que están gritando, no me quiten mis parcelas de poder, no me quiten el control y no me quiten mis beneficios. Por eso creo que en estos días de discusión y lo que ocurra mañana, pasado mañana, en el Senado de la República, será fundamental para lo que venga después. Y ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum se mantenga firme en esta decisión y se lleve a cabo una votación que cumpla con este precepto que ha enviado al Congreso, porque supone, desde mi punto de vista, una auténtica revolución transformadora de los medios de comunicación mexicanos, que ya nos hacía muchísima, muchísima falta. Ojalá, ojalá todo salga bien. Totalmente, mi querido Luis Guillermo. Ya tiene usted las charlas con mi querido Luis Guillermo Hernández cada semana en este horario, en este espacio. Querido Luis, como siempre, te agradezco tu generosidad. Al contrario, para mí es un lujo pasar un rato de este domingo platicando contigo, mi querido Jesús, y platicando con tu audiencia, a la que respeto tanto y a la que le agradezco el apoyo. Yo estoy allá en el canal que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W, pero cada domingo nos encontramos aquí para construir una charla deliciosa contigo, mi querido Jesús. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de la audiencia. Póngale el pulgar arriba y, por supuesto, póngale el super chat, el super gracias aquí a las charlas de Luis Guillermo Hernández. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias.